Bueno, eh, ahí estaba resolviendo algunas consultas por chat de los que están acá conectados. Vamos a ir arrancando. Esperamos unos minutos más porque, bueno, me estaban avisando algunos que se estaban conectando. Así que, bueno, buen día formalmente a todos. Damos inicio a este taller de muestreo de suelo y les comento brevemente cómo surgió este taller, que surge básicamente en el marco de un trabajo en conjunto que estamos haciendo entre CREA, Litoral Sur, y en un proyecto Rotaciones, que ahora les voy a comentar en breve, en 5 minutos, de qué se trata, para los que no lo conocen. Y estamos trabajando en conjunto con la Cámara Arbitral de Cereales, la Facultad de Agronomía de Entre Ríos, de la UNER, y, bueno, y otras instituciones como INTA o la Universidad Católica de Santa Fe. Y bueno, en este marco, con los chicos de la facultad específicamente, y auspiciado un poco por la Cámara Arbitral también, es que decidimos o nos propusieron y aceptamos la propuesta de hacer un taller de muestreo, que es parte importante de lo que nosotros estamos midiendo en el proyecto, que tiene que ver con muestreo de suelo, ¿no? Así que bueno, en ese marco es que surge este taller, y es una de las primeras actividades que estamos generando, más allá de algunos videos o presentaciones tipo webinar que venimos haciendo de los primeros resultados, ¿no? Yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar brevemente de qué se trata el proyecto, como les comentaba recién. Para los que no, hay algunas personas que no están al tanto del proyecto, y por eso quiero en 5 o 10 minutos más tardar comentarles de qué se trata. El proyecto Rotaciones, que estamos llamando actualmente en CREA Litoral Sur, es un proyecto de larga duración que apunta a sostenerse entre 4 o 5 años, donde básicamente, bueno, el proyecto nace como siempre, ¿no? Como demandas de miembros CREA de la región, pero en este caso, y a diferencia de los ensayos anuales que nosotros tenemos de cultivos, surge con una preocupación o una ocupación un poco por el sistema en su conjunto, ¿no? Con una mirada más holística, y empezar a ver un poco la degradación del suelo, que de alguna forma está o puede llegar a existir en nuestros sistemas, la necesidad de generar indicadores también de distinto tipo que ya vamos a ver, y una visión de integración más a la comunidad, de mostrar lo que venimos haciendo. Los objetivos del proyecto básicamente son medir el impacto de distintas rotaciones en la sustentabilidad de distintos puntos de vista: económica, productiva y ambiental. Ver las modificaciones que se generan en indicadores de suelo, de salud de suelo, también en distintas rotaciones, y acá donde yo le decía que el suelo para nosotros es una pata fundamental del proyecto, y por eso también viene a colación este taller. Verificar si se dan realmente mejores indicadores cuando uno rota con pastura o no, y por otro lado, si hacemos una rotación solamente agrícola, pero más intensificada o con un uso mejorado, digamos, de insumos, con una mirada más sustentable, podemos llegar a parecernos a una rotación con pastura, incorporar insumos biológicos, generar como plataformas demostrativas, ¿no? Donde se genera una visualización hacia el entorno, hacia afuera, de las cosas que estamos probando o haciendo. Medir indicadores ambientales, que les comentaba hoy, de riesgo toxicológico de productos en los distintos módulos. Analizar el impacto en malezas y ser plataformas, digamos, para tesis o prácticas de grado de profesionales. Nosotros actualmente el proyecto tiene 7 sitios, 2 en San Jaime, 1 en La Paz, Las Cuevas, Mansilla, Montoya y Irasusta, donde todos comparten en general. Esta es la estructura básica del proyecto, que hay una rotación, son 3 módulos, uno con una rotación y un manejo modal, que es lo que hace el productor medio zonal. Otro mixta, que tiene incorporación de pastura, a diferencia del anterior, básicamente, y en el medio una agrícola pura, pero que tiene un manejo, como decíamos recién, distinto, más sustentable a priori para nosotros, y donde queremos ver si nos parecemos a la mixta. De todas formas, eso es a nivel general. Hay variaciones entre campos. Hay 2 campos, el de La Paz y el de Mansilla, que no incorporan ganadería,
como cuestión particular, pero todo el resto sí. Y después, bueno, las medidas son específicas, bajada a campos, van cambiando algunas cosas, pero los objetivos macros son los mismos. Las evaluaciones que pensamos analizar, obviamente, son de suelo principalmente, en la parte física, química y biológica. Bueno, mediciones en cultivos, el estado de maleza, generar una base de datos con la información que vamos teniendo, y una de las cuestiones principales también son indicadores, ¿no? Indicadores no solo económicos, productivos, sino ambientales. La gente que está colaborando con nosotros, o las entidades, principalmente son INTA, más específicamente a través del INTA Concepción del Uruguay, la Facultad de Agronomía, como dije recién, y vamos a estar, bueno, hoy básicamente con ellos, de la parte del laboratorio de suelo, Caro Massín, que es bióloga y nos da una mano en la parte de biología de suelo, a través de la Universidad Católica de Santa Fe, bueno, nuestra Comisión de Agricultura desde ya, y bueno, y los miembros CREA, que son aportantes de los sitios, ¿no? Los resultados que esperamos tener, alineados con ese objetivo, pasan por, bueno, poder analizar distintas rotaciones alternativas a las que ya hacemos, pero enfocándonos principalmente en la sustentabilidad como eje de decisión, que el miembro CREA pueda visualizar cuáles son las rotaciones o manejos que se adaptan mejor a cada una de las empresas, y por eso los módulos van cambiando levemente entre empresas. Evaluar indicadores agroecológicos para caracterizar sistemas. Esto de visualizarnos a la comunidad, es decir, discutir los resultados que generemos y los posibles caminos que se pueden dar hacia la producción de alimentos, ¿no? Pero de forma más amigable con el ambiente, por decirlo de alguna forma. Y como dije hoy, que se generen trabajos de tesis o práctica de grado, que, bueno, entre comillas, justamente estamos ya evaluando una alternativa, digamos. ¿Cómo va a ser la metodología? Como en general solemos hacer, ahora voy a dar pie a los disertantes, a Juan Pablo y a Romina. Yo voy a darles una mano con la moderación, es decir, que voy a estar, lo que les pedimos es que todas las preguntas o los que tengan las vayan haciendo en el chat, y yo las voy a ir recabando. Vamos a darle un tiempo a los chicos, 1 hora estimadamente, para que presenten, hagan su presentación, y al finalizar la misma vamos a abrir un espacio de preguntas que en principio las voy a ir diciendo yo de lo que tomé nota, o de lo que salga eventualmente en ese mismo momento también. ¿Bien? Así que bueno, Juan y Romy, si quieren abrir las cámaras. Ambos trabajan en la Facultad de Agronomía. Yo le voy a pedir que se presenten ellos mejor, seguramente, que los presente yo. Y ya les doy pie a ustedes para que presenten, abran pantalla y hagan su presentación. Bueno, muchas gracias, Federico. Gracias por asistir. Yo soy Romina Befani, ingeniera agrónoma, recibida acá en esta Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. También hice un posgrado, soy doctora en ingeniería, también dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente estoy en la cátedra de edafología como profesor adjunto, y también estoy a cargo de la dirección del laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que depende de la cátedra de edafología. Bueno, me presento yo, mi nombre es Juan Pablo Hernández, también soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en ingeniería, mención ciencias agropecuarias en la Universidad de Entre Ríos. Como Romina, estoy formando parte del cuerpo docente de lo que es la cátedra de edafología como jefe de trabajos prácticos, y a su vez estoy como responsable del área física de suelos dentro del laboratorio de suelos de la facultad. Así que bueno, le quería agradecer en la persona de Federico a todos los miembros CREA, a todos los participantes que se hayan acercado. La idea de este taller un poco era tratar de unificar algunos criterios que nosotros damos, o renovar un poco los que ya son profesionales o colegas de conocimientos, y en cuanto a lo que es el muestreo de suelo, que es el contacto que tienen la mayoría de los colegas con el individuo suelo, como le llamamos. Y así que está bueno renovar eso, charlar un poco, nosotros nuestra experiencia, más que nada viviendo
y dando nuestra actividad profesional en lo que es la provincia de Entre Ríos, tenemos por ahí un sesgo hacia nuestros suelos más arcillosos, más vertisoles. Hablo por ahí en general porque veo que hay muchos participantes que son fuera de la provincia, así que bueno, un poco para charlar de todo esto, una cuestión más general. Así que bueno, esperemos ¿cómo es que salgan algunas preguntas y algunos intercambios así, y podamos solucionarles también esas dudas que puedan llegar a tener de muestreo. Así que bueno, comienza Romy y después... Ujú. No, un segundo nomás me Ujú. gustaría que capaz que no lo dije tan específico, está bueno recordar, nosotros, como objetivos macro, ahora los chicos seguramente bajarán más a tierra todo, pero como grandes objetivos nuestros entre ellos y nosotros y demás del taller, y digo para alinear un poco expectativa, creo, me parece, por lo que hemos visto, es revalorizar, para mí son dos cosas, una es revalorizar el muestreo del suelo, digamos, volver a acordarnos, digamos, siempre tuvo valor, digamos, pero por eso es revalorizar, o sea, acordarnos del valor que tiene hacer bien, sobre todo, hacerlo y hacerlo bien, un muestreo de suelo y lo que implica. Y después sí, refrescar conocimientos por ahí más prácticos, técnicos y demás, que es por ahí lo que también van a volcar los chicos. Pero digo, está bueno tenerlo en claro para todos, para nosotros y para los que están participando, que un poco a eso apuntamos. Y con esto quiero decir que esto podría derivar en otras cosas más específicas, ¿no? Estamos abiertos a consultas y demás, pero es como primera instancia con esos objetivos medio más generales, digamos. Simplemente ese comentario ahora ya los dejo a ustedes. No, está bien, Fede. Está bueno recalcar ese tema, digamos, porque es interesante. Bueno, Romy, todo tuyo. Bueno, al inicio. Bueno, buenos días nuevamente. El tema que nos aborda, como bien dijeron anteriormente, es el tema del muestreo de suelo. Nos pareció interesante el título Muestreo de suelo, herramienta fundamental para el diagnóstico de la fertilidad. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a pasar durante la charla, en forma resumida les cuento, vamos a conocer o definir, como siempre hablamos cuando entramos en tema de algo, es definir lo que es una muestra de suelo. Vamos a ver para qué se realiza, cuáles son los objetivos, en función de esos objetivos, de qué forma nosotros hacemos un muestreo de suelo, y es responder esas preguntas de cómo, cuándo y dónde. Entonces vamos a establecer un diseño de un programa de muestreo, qué características tienen que ser las muestras, y en función de eso van a ver que hay distintas clases o tipos de muestras, con qué elementos, herramientas nosotros vamos a tomar la muestra de suelo, de qué manera esa muestra de suelo, una vez que la tomamos y necesitamos enviarla para hacer un análisis, de qué forma la vamos a procesar, que es el acondicionamiento, y como decía el Federico, un posterior espacio de preguntas. Cuando uno piensa en muestreo de suelo, inmediatamente, al menos a nivel agronómico, nosotros lo relacionamos automáticamente con lo que es fertilidad, y muchas veces hasta tenemos un sesgo pensar de la fertilidad química del suelo, olvidándonos que muchas veces la fertilidad física, o en gran parte, y sobre todo para lo que son los suelos de la provincia de Entre Ríos, es no menos importante. Entonces cuando pensamos en un muestreo de suelo, lo relacionamos lo que son esos programas de fertilidad, esos programas de diagnóstico de fertilidad y recomendaciones. Y bien cabe esta primera frase que definieron ya hace bastantes años y que no pierde la moda, porque digamos sigue siendo siempre lo mismo. El punto de partida para un buen programa de diagnóstico de fertilidad es el muestreo de suelo. Y es como dice acá, la parte más crítica, porque siempre resulta, no siempre digamos, muchas veces resulta difícil poder representar en una bolsa pequeña lo que es la realidad del campo. Entonces es la parte crítica de todo programa de fertilidad que uno quiere iniciar, es este punto de partida que es el análisis, que es el muestreo de suelo. Y como punto de partida también coincide con lo que es el análisis de suelo, y siempre enfocándonos, bueno, más que nada lo que es análisis de laboratorio, es la parte, sigue siendo la parte crítica a nivel de laboratorio de suelo. ¿Por qué? Porque el laboratorio de suelo puede llegar a estar, digamos, con todas las mejores normas,
trabajar con normas IRA, ni estar adecuado a lo que son las técnicas, y si yo a campo no hice una buena toma de muestra, no aseguré que esa muestra me represente el total del lote, el laboratorio de suelo, por más que aplique las mejores normas, no va a poder subsanar errores que ocurren a campo. Se dice o se estima que un 80% de los errores que se obtienen de los resultados de los análisis de suelo derivan de la toma de muestra. Por eso es que es muy importante esta primera parte, por eso es que se la considera, digamos, el paso inicial y la parte más crítica en los programas de diagnóstico de fertilidad. Para hacer un muestreo de suelo, lo primero que tenemos que tener bien definido y claro es cuál es el objetivo. ¿Yo para qué voy a hacer un muestreo de suelo? Porque el objetivo me define el entorno de lo que es mi programa de diseño de muestreo. Un objetivo que no es tanto de rutina, pero que no es menos importante, es conocer el suelo en lo que hace la taxonomía, o sea, cómo se clasifica taxonómicamente ese suelo, cómo se distribuye en el espacio, y qué es lo que toma mucho la ciencia del suelo, la edafología, para ver cómo está distribuido el suelo en lo que es el espacio. Y que no es menos importante para los agrónomos, los colegas, porque digamos, es una información de la que se basan como punto de partida a la hora de definir cuáles son las propiedades productivas de mi lote. O sea, qué aptitud de uso tiene el lote, está muy determinado directamente con lo que es la clase de suelo. Por eso uno de los objetivos de muestreo, de analizarlo y conocerlo desde el punto de vista taxonómico, que no es menos importante. Pero, como repito, digamos, no es de rutina. ¿Qué es lo que estamos más acostumbrados nosotros? A esos muestreos de suelo que nos cuentan un poco cómo está hoy la fertilidad actual del lote en donde estamos trabajando. Entonces, como objetivo primario es poder recabar información para poder programar cuál va a ser el uso y manejo de los lotes de nuestro campo. ¿Qué es lo que nos permiten, digamos, o en función de qué hacemos el objetivo del muestreo de suelo? Por un lado, conocer cuál es la fertilidad actual que tengo, y en función de eso después voy a poder hacer recomendaciones de fertilización. Otro de los objetivos que responde, digamos, al muestreo de suelo es, bueno, voy al campo y poder evaluar posibles problemas que me estén impidiendo lograr potenciales rindes en mis cultivos. Entonces el muestreo de suelo es una herramienta que también nos permite conocer algunos posibles problemas a la hora de producir. Para continuar, digamos, con lo que es definición, es muy importante y un poco repasar algo de estadística. Cuando hablamos nosotros de una muestra de suelo, nos referimos a una muestra que es una porción de la población total que yo quiero estudiar. En este caso, ¿cuál es mi población total? El lote del campo en donde yo quiero evaluar estimar la fertilidad. Yo no puedo sacar el campo entero y llevarlo al laboratorio para analizar, y por eso digamos que surge este concepto de lo que es una muestra representativa. Esa muestra representativa es una porción pequeña del lote que yo tomo, pero que tengo que tomarla de manera tal que me asegure que estadísticamente me representa lo que pasa en ese sistema suelo que está en relación con el paisaje y el cultivo que está creciendo en ese lugar. Entonces yo tengo una población, que en este caso es el lote entero, voy a sacar una muestra del suelo, la voy a mandar a analizar, y de los resultados del laboratorio yo puedo inferir qué es lo que pasa en el resto del lote, y en función de decir, bueno, me está faltando determinado contenido de nutrientes para llegar al nivel crítico, hacer la aplicación correspondiente para la demanda del cultivo que así lo requiere. Si la muestra no es representativa, los resultados del laboratorio no tienen valor. Un poquito retomando lo que decía hoy, punto de partida en los programas de fertilidad es el muestreo de suelo. De lo que hacemos al momento de tomar la muestra de suelo en adelante, define qué información voy a obtener y de qué manera la voy a poder utilizar y qué resultados son los que voy a obtener. Hay distintos tipos de muestras en función de los objetivos. En forma general se dividen en muestras simples y muestras compuestas. Una muestra simple de suelo es aquella que yo tomo en un lugar puntual, de una sola extracción, y le hago el análisis en forma individual. Este tipo de muestras se realizan no frecuente, se usa mucho lo que es trabajo de investigación, o si estamos interesados en hacer el seguimiento de determinada variable, entonces trabajamos en algunos sitios de referencia, en donde vamos a tomar esas muestras simples, que lo que tienen, digamos, de desventaja es que tienen un alto costo a la hora de querer analizar, lleva más tiempo para poder tomarla, y otra, como en contraparte las ventajas, es que esas muestras simples, si yo las analizo y las puedo trabajar estadísticamente, me permite conocer exactamente cuál es la variabilidad del parámetro que yo estoy estudiando en el suelo, y de qué forma yo lo puedo abordar de mejor manera para
apuntar como, bueno, siempre es nuestro objetivo, desde el punto de vista de fertilidad, estos rindes potenciales. En contraparte estamos que son las muestras más rutinarias, que es la que se denominan muestras compuestas. Estas muestras compuestas son aquellas que yo, yendo al lote y cubriendo la mayor superficie del lote posible, voy a ir tomando distintas paladas o piques, van a ver que hay distintas herramientas para tomar la muestra. Entonces yo recorro el lote, decido tomar unas 20 palas para mezclarlas en un recipiente común. Cada una de esas palas que yo tomo y mezclo con las compañeras es lo que se denomina una submuestra. Entonces el conjunto de todas esas submuestras es lo que se denomina muestra compuesta, que es la muestra, digamos, que estamos acostumbrados a tomar en el campo para luego mandar al laboratorio y pedir estos análisis físico-químicos de rutina. Para que esta muestra compuesta sea representativa, tiene que tener la premisa que cada una de esas submuestras, o sea, cada pique que yo hago en el campo, tiene que tener el mismo volumen y tienen que ser tomadas a la misma profundidad. Bueno, como decía, son generalmente usadas para lo que son los diagnósticos y los planes de fertilización. En forma gráfica, seguimos con lo que es muestra compuesta. Este es un lote que decido caminarlo en esta forma de zigzag. Yo camino cada 20-30 pasos, tomo una pala, la voy colocando en un recipiente común, y la sumatoria del conjunto, cuando sumo y mezclo todas esas corazones de pala o los piques que hice con el barreno, es lo que conforma entonces mi muestra compuesta, que está lista para ser enviada y analizada en el laboratorio. Acá es para ver un poquito lo que es la magnitud y la importancia de un buen muestreo del suelo. Esto representa lo que es la superficie de una hectárea. Consideramos una profundidad promedio de 20 centímetros, que es la que estamos acostumbrados a trabajar para medir y evaluar. Si tomamos un valor promedio de densidad aparente de suelo, en este caso 1,28 megagramos por metro cúbico, nuestra hectárea, el peso de esa hectárea tomada los primeros 20 centímetros, son 2,5 millones de kilos. Si yo considero que tengo un lote de 25 hectáreas, esas 25 hectáreas en los primeros 20 centímetros me están pesando 64 millones de kilos de suelo. Si yo considero que para mandar al laboratorio estoy tomando una muestra, una bolsita, que apenas llega al medio kilo, esos medio kilo de suelo respecto al total de mi lote, de mi masa, está en el orden de alrededor de los 10 a la menos 7%. Esto para que vean la significancia de esta pequeña muestra de suelo y cómo esta muestra de suelo me tiene que representar el total de lo que pasa en esa población lote. Y si aún más yo les cuento que, por ejemplo, para el análisis de carbono orgánico, nosotros pesamos apenas 0,3 gramos de suelo. En ese análisis de carbono orgánico, yo estoy representando una masa de suelo respecto al total del orden del 10 a la menos 10%. Esta es una idea, para darle idea entonces, poner énfasis en la magnitud de las pequeñas cantidades que manejamos nosotros para informar un valor final de laboratorio respecto a lo que es el contenido total de esa masa de suelo a nivel de campo. Cuando uno habla de muestreo de suelo o de calidad de muestreo de suelo, una forma de evaluarnos qué tan bien anduvimos con el muestreo, son estos dos parámetros conocidos como precisión y exactitud. Cuando uno habla de la precisión de los resultados de los análisis, la definición es la reproducibilidad de esos resultados. O sea, que si yo hago el análisis hoy, lo hago mañana, mando la muestra otra vez, los valores que me dé siempre tienen que ser muy, muy cercanos, o sea, tener una variabilidad que esté menor a un 10%. Y lo que hace exactitud es ese parámetro que me indica qué tan cercano estoy del valor verdadero. Es decir, yo tengo el resultado final del laboratorio, y respecto al promedio de lo que hay en el lote, por ejemplo, del contenido de fósforo, si el promedio de la población de fósforo en el lote es de 20 ppm, cuando yo haga mi análisis de suelo, las veces que lo repita tengo que andar ahí entre 18, 19, 21 ppm, y cada vez que lo repita, el valor tiene que ser lo más cercano posible al promedio del lote. En forma gráfica, cuando uno habla de estos dos conceptos, si tomamos por ejemplo lo ideal es que yo esté lo más cerca del valor posible, entonces va a ser exacto, y que todas las veces que yo mande a analizar esa muestra, me den resultados bastante cercanos, entonces en la calidad de mi muestreo, en este caso lo evalúo como exacto y preciso, y por ejemplo si queremos ir a un extremo opuesto, yo cada vez que mando a analizar la muestra, los valores no me repiten, entonces estamos hablando de una calidad imprecisa, y tampoco tiene cercanía con lo que es el valor verdadero. Entonces son resultados que son tomadas de muestras que no han sido representativas,
no responden a lo que es la situación del lote, y difícilmente podamos subsanar el resultado, digamos, del laboratorio pueda subsanar la muestra mal tomada. Por eso, acá, bueno, otra frase que resalta que un buen proceso de muestreo nos va a permitir obtener esa información confiable. ¿Cuál es la información confiable? Esta que está acá, en el centro del árbol, que sea lo más cercano, lo más parecido al valor verdadero y que siempre esté cerca de ese valor verdadero. A nivel de campo, nosotros lo que tenemos mucha variabilidad, ya sea de la parte geográfica, en lo que hace suelo, clima. Dentro de lo que es el suelo también existe tanta variabilidad cuando uno piensa en los parámetros físicos o químicos del suelo. Y bueno, hay un trabajo en el que se plantean cuál es el impacto que tiene esa variabilidad a la hora que yo hago las recomendaciones de fertilidad. En este gráfico, este es un gráfico estadístico, en donde vemos cómo es la distribución de frecuencia de un resultado de análisis que nos interesa. Si se acuerdan ustedes, la distribución normal, que es esta línea completa que está aquí abajo, es esa distribución en la que los resultados tienen una coincidencia en lo que es el valor promedio y el valor de la muda. La muda era ese valor que se repite con más frecuencia, o sea, el valor que más frecuentemente aparece a nivel de campo. La mayoría de los análisis, de los parámetros que están en el suelo, de las propiedades que dependen del suelo, no tienen una distribución normal. Por ejemplo, acá les muestro en este gráfico de un trabajo de Pengen en donde muestra la distribución de frecuencia de lo que son los contenidos de potasio en un lote. Fíjense que si hacemos una gráfica para ver cómo se distribuyen, tiene este tipo de distribución de curvas, que es lo que aparece acá en línea punteada como una curva logarítmica normal. La realidad es que la mayoría de los datos a campo tienen esta frecuencia. Muchos de los datos son valores bajos que están por debajo de la media y hay muy pocos valores altos. ¿Qué pasa si yo hago un muestreo que sea poco representativo? Mi valor promedio del resultado se encuentra por acá, esta es la media, pero el valor modal, o sea, lo que más frecuentemente aparece en el campo y lo que más cercano al valor verdadero, es la moda, está por acá atrás. Entonces, esta diferencia en el resultado final, matemáticamente hablando, nos está indicando que, por ejemplo, vamos a estar cayendo en la posibilidad de subestimar los contenidos que hay en el suelo. Entonces, a la hora de fertilizar el campo, yo pienso en el valor medio y me estoy olvidando que hay muchos sectores del lote en donde va a estar faltando el nutriente, que no fue representado en ese informe final del laboratorio debido a un problema en el muestreo del suelo. Esto nos lleva a pensar entonces, cuando yo hago un muestreo del suelo, de qué depende que yo me acerque a la realidad de lo que tengo en el campo. Y una de las premisas básicas en el muestreo del suelo es cuántas submuestras tengo que realizar para poder definir lo que es una muestra representativa. ¿Cuántas submuestras o cuántas paladas hago en el campo, cuántas veces pincho con el barreno para poner en la bolsita y mandar al laboratorio? Y en este momento, digamos, esta pregunta tiene que estar en equilibrio en lo que hace a cuestiones de practicidad, a cuestiones económicas. Nosotros siempre vamos a querer apuntar a estar cerca del centro, o sea, que ser lo más exacto y preciso, pero también uno profesionalmente tiene que poner en el equilibrio lo que es la practicidad del muestreo. Muchos habrán hecho ya muestreo de suelo y entienden cuando uno dice lo que lleva, lo que insume en cuanto a tiempo, a dedicación. Muchas veces el muestreo de suelo no es retribuido de la forma, digamos, de lo que vale, digamos, el tiempo invertido para hacer una buena muestra. Entonces entran a jugar muchas variables a la hora de definir cuántas veces yo me bajo de la camioneta, camino el campo y cuántas veces pincho el suelo para conformar esta muestra compuesta. Esta frase está buena, que dice que el límite de la exactitud del análisis del suelo me lo da la toma de muestras. O sea, es como que da la idea de como que si el laboratorio se quisiera sacar la responsabilidad y dice, bueno, el profesional que tomó la muestra de suelo es el culpable de que el fósforo me dé más alto de lo que tiene que dar. Y digamos, no es el objetivo, ni la idea, ni el espíritu, pero sí, nuevamente reiterarles que el mayor peso del resultado final de un análisis de laboratorio viene del campo. De la manera que yo tome esa muestra y la lleve para analizar, definen los resultados que yo voy a tener y cómo se va a comportar o va a responder después, por ejemplo, lo que es un resultado final de una fertilización traducido a través del rendimiento de un cultivo. Entonces, a mayor número de submuestras, yo seguro voy a asegurar la representatividad de esa muestra, que esté lo más cercano posible al valor verdadero.
pero como dijimos hoy, tampoco podemos sacar el campo entero y llevarlo a analizar al laboratorio. Entonces, ¿cuántas veces pico en el lote? En este ejemplo gráfico muestra cuáles son los contenidos de nitrato de un suelo en función de la cantidad de veces que yo hice pique en el lote, o sea, qué número de submuestra tengo en mi muestra compuesta. Y fíjense que alrededor de los 10, 12 submuestras, ya con que yo tome 10 palas del campo, acá el valor de nitrato se estabiliza. ¿Qué me dice esto? Si tomo un número bajo de submuestras, no voy a tener el valor verdadero, no voy a estar cerca del valor verdadero, pero ya al menos con 10, 12 submuestras, yo me estoy asegurando que lo que me dé resultado final en el análisis va a ser lo más cercano al valor verdadero. Retomando hoy lo que habíamos dicho, es que ¿cómo evalúo yo la calidad de mi muestreo? Habíamos hablado de los parámetros de precisión y exactitud. En este gráfico de Svensson muestra el número de submuestras, o sea, la cantidad de piques en el campo, en función de un nivel de exactitud que yo decido al inicio del muestreo y de la precisión. Si nos concentramos en esta curva azul, que es la precisión del 90%, y por ejemplo decidimos que queremos trabajar con un 10% de exactitud. ¿Qué estamos diciendo acá? Que si yo voy y hago un muestreo en el suelo, con estos dos parámetros, 9 de cada 10 muestras que yo saque de ese lote tienen que estar en un valor del más menos 10% del valor verdadero. Para asegurar esta precisión y exactitud, ¿qué es lo que me dice este gráfico? Que yo debería estar tomando al menos 60 submuestras para asegurar que 9 de cada 10 de las muestras que tomo me dé el valor de nitrato en una variación de no más el 10% para arriba o para abajo del valor verdadero. Es decir, que cuanto más sensible, ¿de qué depende este número de submuestras? Cuanto más sensible es el parámetro que uno va a analizar, mayor cantidad de submuestras tiene que tomar para asegurar ese valor verdadero. En este otro gráfico muestra los contenidos de nitrato de fósforo en un lote en función de la cantidad de submuestras. Se realizaron los análisis individuales de esas submuestras y luego un promedio, un valor ponderado. Y si vemos, por ejemplo, el caso del nitrógeno de nitrato, la línea verde, vemos que el valor promedio que informó el laboratorio, por ejemplo, es 18 ppm. ¿Qué pasa si yo no tomo una cantidad de submuestras, tomo poquitas muestras, pero esas pocas muestras que tomo de repente me están cayendo en partes del lote en donde los valores de nitratos eran más altos? Entonces el laboratorio me va a decir que ese lote tiene un valor medio de 30 ppm de N de nitrato. O en contraparte, por ahí tomo partes de lotes en donde el valor de nitrógeno era menor, entonces el informe del laboratorio van a ser 10 ppm de nitrógeno de nitrato. Los dos valores, digamos, si bien uno dice son cercanos, no es el valor verdadero del promedio. ¿Por qué? Porque en este caso estuve trabajando con un número de submuestras que no alcanzan a absorber esa variabilidad. Para resolver cuántas submuestras me aseguran a mí que yo voy a estar representando al verdadero valor, hay trabajos de investigación que han tomado el tema. Por ejemplo, trabajo de Álvarez, en el que trabajaron en lotes agrícolas en suelos argiudoles, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Trabajaron tomando muestras en una cuadrícula de 100 hectáreas y tomaron y analizaron cada una de las 100 muestras, serían en este caso 100 muestras simples, porque tomaron en cada uno de los cuadrantes una muestra, llegaron a 100 muestras simples, las analizaron, le hacen el análisis estadístico y ven que la variabilidad, por ejemplo, para lo que es el parámetro pH, en un lote de siembra directa, tiene un rango de 5,5 a 6,5, un valor promedio de pH 5,8 y un coeficiente de variación para este parámetro que es del 2%, muy aceptable. En contraparte, también si uno analiza, o ellos analizaron lo que es el caso del fósforo Bray, para cada uno de los cuadrantes hicieron el rango, con valores mínimos de 2 ppm a máximo de 250 ppm. Este parámetro edáfico, en este caso el fósforo, fíjense un coeficiente de variación de 220%, con un valor promedio de 2. ¿Qué conclusión llegaron? Que para aquellos parámetros del suelo que tienen poca variabilidad espacial, con tomar entre 10 a 20 submuestras por cada muestra compuesta, yo estoy asegurando acercarme al valor verdadero, pero para variables como es el caso del fósforo, que son, digamos, elementos que tienen alta dependencia espacial y tienen una alta variabilidad,
si yo quiero ser lo más cercano posible al promedio de fósforo en este lote, tendría que estar tomando entre 40 y 50 submuestras. Algo parecido resumen en esta tabla Martín Torres Dugan, en donde nos cuenta que para los parámetros materia orgánica, pH, nitrato, con 20-25 submuestras andamos bien, pero vuelve a poner énfasis, y reitero acá la importancia de entender lo que es la variabilidad, por ejemplo, del parámetro fósforo, y que nos están pidiendo que al menos hagamos 40-50 piques en el lote para poder obtener un resultado final que se acerque al valor verdadero de lo que es este elemento. Otra de los componentes de los programas de muestreo es definir hasta dónde yo hago esos 20, 40, 50 piques en el lote y que me están representando un área que es homogénea y que se puede representar estadísticamente, que es lo que se define, digamos, como el lugar de muestreo. Nosotros partimos de un individuo suelo, que es un cuerpo que es altamente heterogéneo, y como tal presenta, como veíamos recién, por ejemplo, el fósforo, una variabilidad que va a depender del parámetro que yo esté analizando. Como digamos es tan heterogéneo y variable, no va a ser, digamos, bastante parecido, tal vez yo puedo llegar a tener una variabilidad en corta distancia, como puedo tener lotes que tengan 100, 1000 metros, 10.000, y el elemento que estoy estudiando no tiene esa variabilidad. Yo para poder asegurar que la muestra me representa fielmente lo que pasa en el campo, tengo que asegurar que lo estoy tomando de un área que es homogénea. Esa área homogénea a nivel de lote, cuando yo quiero, digamos, hacer el muestreo, es lo que se denomina unidad de muestreo. ¿Yo cómo defino esa unidad de muestreo para decir, hasta acá yo me aseguro que todo este sector del lote, todo este pedazo de suelo son todos parecidos? Nosotros tenemos herramientas que nos permiten hacer un trabajo gabinete, un trabajo previo, entonces de esta manera nos acortan los tiempos para llegar al campo, o evitar, por ejemplo, ir al campo a muestreo y veo que estoy mezclando cosas distintas. Entonces, para evitar incurrir en estos errores, nosotros trabajamos con información previa. Conocemos, por ejemplo, lo que es la historia del lote, preguntamos cómo ha sido el manejo, o cómo estaban divididos los lotes y por dónde iban los alambrados, por ejemplo, para tener idea de qué manejo diferencial y qué comportamiento distinto tenían tales sectores del campo. Hoy contamos con muchas herramientas, como por ejemplo vemos lo que son a nivel ya sea de aquellas antiguas fotografías aéreas, imágenes satelitales, los famosos mapas de suelo. Contamos con información más detallada cuando uno piensa en lo que son los mapas de rendimiento, incluso estos mapas de ambiente. Entonces tenemos muchas herramientas, muchos elementos que nos permiten ir sectorizando el lote en unidades homogéneas, que es lo que uno denomina la unidad de muestreo. Estas herramientas, si bien son importantes, es fundamental luego hacer una confirmación y terminar con un recorrido a campo. El recorrido a campo es visual y nos permite ver zonas con distintos colores, distintas manchas en el cultivo, o conocemos zonas en donde sabemos que rinde menos o rinde más. Entonces, sectorizar y delimitar unidades de muestreo, o sea, son estas áreas que son homogéneas, nos va a estar asegurando que la muestra de suelo que yo mande a analizar al laboratorio me va a estar representando la realidad del lote. Cuando uno habla de unidad de muestreo en un lote, a nivel de relieve o topografía. Sobre todo en los suelos de nuestra provincia, nosotros vemos muchas diferencias en lo que es, digamos, exposiciones de loma, media loma bajo, y en este caso, cuando hablamos de unidades de muestreo o de áreas homogéneas, vemos que la loma tiene un comportamiento diferencial de lo que es el bajo, y por lo tanto esto me obliga a tomar a la loma dentro del lote como un individuo suelo, muy diferente de lo que es el bajo o una zona erosionada. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando con 4 áreas que tienen características propias cada una, son 4 unidades de muestreo, por lo tanto, si me interesa conocer la totalidad de la fertilidad de este lote, yo tendría que estar enviando al laboratorio 4 muestras compuestas. ¿Qué pasa si de repente no me interesa estudiar todo, no puedo, por cuestiones de costo, de tiempo, practicidad, trabajar sobre el total del lote y trabajar bien a conciencia con estas unidades de muestreo? Uno lo que puede ponerse, digamos, a plantearse, tomar decisiones, es decir, bueno, no analizo el total del lote porque los tiempos no me dan, porque los costos no me lo permiten, y uno puede pensar en, bueno, veo cuál es la zona que predomina y esa unidad de muestreo que tiene mayor superficie, la mando a analizar, o de repente nosotros conocemos 2 partes del lote que sabemos que tienen rendimientos diferentes, un bajo y un ambiente que tiene alto potencial.
Entonces, si tengo posibilidad de analizar esos dos ambientes, trabajo con esas dos unidades de muestreo, y luego hago un análisis o un tratamiento con valores promedios para el resto del lote. Lo importante es que ante la imposibilidad de trabajar con las distintas unidades de muestreo para hacer luego un posterior análisis, nunca mezclar situaciones diferentes. Otra de las cosas que conforman, digamos, a la hora de decidir cuando uno quiere hacer una muestra de suelo es qué tamaño del lote, hasta qué tamaño del lote yo puedo representar con una sola bolsa que lleva las submuestras dentro de esa bolsa. Si el lote es homogéneo, si esa unidad de muestreo es homogénea y se comporta bastante parecida en lo que es toda la superficie, yo puedo hasta con 50, 100, 150 hectáreas, si yo aseguro que ese lote es homogéneo, puedo tomar una sola muestra y con esa sola muestra después decidir un programa de fertilidad para esa superficie completa. Esto lo muestra en forma gráfica Svensson en este trabajo, en donde por ejemplo vemos para distintos elementos fósforo, nitrógeno, potasio, cómo hay una cierta paralelismo de las curvas a lo que es el tamaño del lote. Esto que me está indicando, que para cada número de submuestras, según el elemento que estamos estudiando, yo hasta 40, 50, en este caso hectáreas, y repito, si hay lotes que son más homogéneos, cuestiones digamos de superficie, yo hasta 100, 150 hectáreas, puedo estar asegurando que estoy representando la variabilidad espacial con una sola muestra compuesta. Otra de las cosas que hacen al diseño del muestreo es, bueno, yo tengo mi lote, mi superficie, ¿de qué manera voy a hacer esos 20, 40, 50 piques en el campo? Y aparece lo que es el diseño del muestreo. El clásico es este diseño aleatorio, en donde yo recorro el lote de manera al azar, y cada tanto voy tomando esos piques que voy colectando en la bolsa. Si yo tengo identificado dentro de mi lote estas unidades de muestreos que tienen, digamos, áreas bastante definidas y distintas, en lo que es, digamos, por ejemplo, el ejemplo clásico, loma, media loma, bajo, yo puedo trabajar con un muestreo aleatorio estratificado, en donde cada uno de estos estratos, el estrato del bajo, la loma y el media loma, son muestreados por separados, pero dentro de cada uno de estos sectores, de una forma al azar. Otro de los tipos de muestreos que se realiza es este muestreo sistemático o muestreo en grilla, en cuadrícula, en donde uno divide el campo en cuadrantes equidistantes y uno va tomando las muestras en cada uno de los puntos de intersección. Este es un muestreo que tiene mayor tiempo, implica mayores costos, pero a la hora de devolvernos los resultados es uno de los muestreos que nos asegura que yo voy a conocer en forma exacta cuál es el promedio del lote, pero también qué variabilidad tiene el lote. Y esto está de la mano de cuando uno, por ejemplo, piensa en lo que son estos manejos de sitio específico, manejo por ambiente, porque si yo me tomé el tiempo de en un año hacer este muestreo en grilla, tengo idea de cómo, digamos, está distribuido espacialmente, los parámetros que me interesan a mí trabajar, y en función de esa distribución espacial, acoto y delimito cuáles son los ambientes para luego hacer ese manejo diferencial de estos sitios específicos. Este otro tipo de diseño que aparece como áreas de referencia y muy relacionado con lo que hablaba recién, yo tengo, bueno, mi lote, mi unidad de muestreo que es homogénea, yo sé que el 100% se comporta muy parecido, entonces no camino el lote entero, sino que georreferencio un lugar, una posición, y yo sé que este pedazo del sector es idéntico o bastante parecido al resto, y me dedico a tomar y hacer la toma de las 20, 40, 50 submuestras alrededor de este punto específico. Estos muestreos de área de referencia, bueno, que no, en el caso de condiciones homogéneas, nos aceleran, digamos, los tiempos de toma de muestra, y a la vez, bueno, nos sirven como un área de referencia para ir evaluando y comparando cómo se comportan distintas prácticas que vamos aplicándole al lote. Otro de los elementos no menos importantes a la hora de un muestreo es la profundidad. Hasta dónde yo introduzco la herramienta de muestreo para asegurar que estoy tomando la muestra correctamente. Y acá hay dos clases de muestras que uno puede tomar. Por un lado tenemos lo que son las muestras superficiales, las que estamos más acostumbrados a tomar, que son esas que se toman de la capa superficial, antes llamada la capa arable, que son estos primeros 20 centímetros. Estas muestras que tienen de característica es que son tomadas del sector en donde se encuentra la mayor cantidad de raíces de nuestros cultivos.
En esos primeros 20 centímetros es donde está la dinámica orgánica, entonces ahí yo tengo mi mayor contenido de los nutrientes químicos. También es cuando yo hago las aplicaciones para aquellos elementos pocos móviles como el fósforo, es donde se me acumula la mayor cantidad de estos elementos, y porque a los efectos prácticos es mucho más fácil tomar una muestra superficial de suelo. En este punto, cuando uno piensa en las profundidades de muestreo y si se hace un trabajo un poco más fino, como estamos, digamos, cuál es la proyección de avanzar hacia un manejo más específico, más de precisión, surge el planteo de qué profundidad de muestra superficial tomo. ¿Considero lo que se denominaba la capa arable y me quedo con esos primeros 20 centímetros? O si yo conozco un poquito más la clase de suelo que tengo en mi lote, empiezo a pensar, bueno, el espesor del horizonte A de este alrededor típico en este lugar es de 17,5 centímetros. ¿Trabajo en la profundidad del horizonte o me quedo con el clásico de la capa arable? Si nosotros vamos a trabajar con datos locales y tenemos la oportunidad de generar nuestra propia base de datos, y ya queremos un poquito más detalle, el ideal es, bueno, me quedo con el espesor del horizonte y trabajo en función de ello, pero en la mayoría de los casos, aún hoy, digamos lo que es la provincia, nosotros todavía estamos trabajando con lo que son los modelos de diagnóstico. Los modelos de diagnóstico de fertilidad, en los cuales se estuvo trabajando, realizando las calibraciones de las técnicas analíticas para medir determinado elemento y ver la respuesta en el cultivo, fueron hechos para esta profundidad fija de 20 centímetros. Entonces, yo a la hora de aplicar los resultados de un laboratorio, de un análisis de suelo, si estoy considerando utilizar estos modelos diagnósticos que están adaptados para mi región, tengo que considerar y ver qué profundidad de muestreo se trabajó en ese momento para definir cómo interpretar los resultados. Entonces, la pregunta, la duda, hasta dónde llego con la profundidad de muestreo, va a estar en función, digamos, de las herramientas que yo esté utilizando para diagnosticar, interpretar y luego aplicar. Pero en la generalidad de los casos, uno trabaja, digamos, con estos primeros 20 centímetros. La otra muestra que va a surgir en función de la profundidad son las que se llaman, bueno, las muestras en profundidad. Por un lado están cuando uno hace la parte de clasificación de suelo, esto desde el punto de vista de ciencia del suelo, nosotros hacemos lo que se llaman estas pozos en el suelo, que son las calicatas, que nos permiten descubrir lo que es el perfil del suelo, y en ese perfil del suelo se van estudiando cada uno de los horizontes por separado. En este caso, ese estudio de horizonte por separado es en base de los que denominamos las muestras simples. Esta es una de las aplicaciones prácticas de ese tipo de muestras, a los fines, digamos, taxonómicos de clasificación. Más de rutina nosotros nos encontramos con muestreo en profundidad, por ejemplo, cuando uno piensa en elementos, parámetros relacionados a lo que es el riego, tener una idea de cómo se distribuye el agua a través del perfil del suelo, entonces vamos a hacer distintos estudios en función, digamos, bueno, de la profundidad, porque nos interesa cómo se acumula esa agua en el perfil y que esté disponible para el cultivo. Otra de las aplicaciones que muestreo en profundidad es lo que es el stock de carbono, digamos, conocer y ofrecer qué posibilidad de acumular tengo el carbono, y muy relacionado con esto que son los bonos de carbono. También nos permite detectar en profundidad alguna posible limitante que me esté impidiendo el desarrollo del cultivo. Muchas veces tenemos que vienen y nos traen muestras de suelo para analizar, hacemos toda la caracterización química, no se ven anormalidades y de repente lo que está pasando es que el cultivo me está manifestando cuestiones o problemas que están más abajo. Entonces, si yo puedo hacer un muestreo en profundidad, puedo llegar a confirmar o detectar algún problema y en función de ello luego aplicar el manejo correspondiente. Otra de las aplicaciones de muestreo de profundidad es para este tipo de especies que digamos que tienen esa posibilidad de mayor exploración radicular, como son los cultivos de deforestación o los frutales. En este caso, cuando uno piensa en un diseño de muestreo, se proponen las profundidades cada 20 o cada 30 centímetros y tratar de llegar a capas más profundas. En el caso de los árboles, cuando uno hace el muestreo, lo hace en las profundidades, en diferentes profundidades, pero trabajando siempre en lo que es la proyección de la copa, que es hacia donde, digamos, se distribuye esa masa de raíces que van a estar en contacto con el agua, los nutrientes que les interesa estudiar. Otra aplicación de muestreo en profundidad clásica es los nutrientes móviles. ¿Qué pasa con el nutriente, digamos, que tiene facilidad de moverse a través del perfil del suelo? Y, digamos, nos interesa conocer el estatus, no solo en los primeros 20 centímetros, sino porque la raíz también tiene posibilidad de explorar hacia abajo. Entonces también los estudiamos y analizamos
a estos nutrientes móviles, y van a ver que hay profundidad de muestreos que también pueden ser cada 20 o cada 30 centímetros, en función de lo que estamos estudiando, pero más que nada yo le diría que también en función de las características del suelo. Volviendo a lo que son nuestros suelos de la provincia, nosotros tenemos suelos que se caracterizan por una textura arcillosa, que imprime características que no es tan fácil, sencillo, hacer un muestreo en profundidad. Entonces, cuando yo tengo situaciones en donde, digamos, se me dificulta pasar estos primeros 20 centímetros y asegurar la representatividad, cuando yo tomo la muestra de suelo de 20 a 40, 40 a 60, tenemos la posibilidad de trabajar con gráficos de este tipo que nos dan una función para aproximar o estimar cuál es el contenido, por ejemplo, de estos elementos móviles que están por debajo de los 20 centímetros. En este caso yo les estoy mostrando una figura que fue realizada acá en el laboratorio de suelo con datos promedio de muestras de la provincia de Entre Ríos, básicamente, bueno, que están relacionadas con estos suelos vertisóleos, estos suelos axiales vérticos, en donde nosotros analizamos el contenido de nitrato de las muestras de 0 a 20, y se realizó, digamos, una regresión respecto al contenido de 0 a 40, entonces yo, aplicando esta función, yo puedo estimar que el contenido de nitrato en esos primeros 40 centímetros es 1,47 veces lo que me informa la muestra superficial de 0 a 20. Existen, en función de la región en donde uno está, acuérdense que cuando uno trabaja interpretando y tomando datos de modelos de diagnóstico, uno tiene que considerar que esos modelos fueron calibrados para condiciones locales, para condiciones de clima, condiciones de suelo local, entonces uno tiene que trabajar con información disponible a nivel local. Este gráfico es parecido al que le mostraba recién, en este caso es provincia de Buenos Aires. Aquí lo que se hizo fue la calibración para, a partir del valor de nitrato de 0 a 20 centímetros, yo conocer cuánto es lo que tengo disponible en estos 0 a 60 centímetros. Es decir, yo, si no tengo posibilidad entonces de tomar esa muestra subsuperficial, que son muestras, digamos, que muchas veces a nosotros se nos dificulta, pues, bueno, por cuestiones de las características inherentes al suelo, uno cuenta con estas herramientas, estos elementos, que son estimadores que son bastante aproximados, porque si uno ve, digamos, los ajustes que tienen son bastante buenos. Este es otro ejemplo, por ejemplo, lo que es el sulfato, que es otro de los elementos móviles. En este caso también, este trabajo de Ferrari muestra cómo, si yo tengo el resultado final en los primeros 20 centímetros, yo puedo llegar a inferir el contenido total de sulfato en profundidad conociendo este tipo de distribución. Pero reiterando que cada una, digamos, de las curvas o de los modelos diagnósticos están calibrados a cuestiones locales. O sea, yo no puedo extrapolar lo que pasa en mi localidad hacia otra provincia. Cuando pensamos en muestreos en profundidad, se relaciona mucho con lo que es, por ejemplo, lo que es siembra directa, y se habla mucho de esto de lo que son la estratificación de los elementos poco móviles. En esta tabla se comparan, en función de distintas profundidades muestreadas, para distintos sistemas de laboreo de suelo, cuáles son los contenidos de fósforo para cada una de las capas en profundidad. Y lo que ya se sabe es que cuando yo no tengo remoción del suelo, o la remoción del suelo es mínima, para estos elementos que uno aplica con el fertilizante y que poco se mueven en el suelo, voy a tener mi mayor contenido, mi mayor concentración de nutrientes en los primeros centímetros respecto a lo que es la profundidad, en contraparte a lo que eran estos sistemas donde uno laboreaba, mezclaba el suelo, y si yo hago un muestreo en las distintas profundidades, tengo valores que son bastante similares. Dicho de otra manera, en forma gráfica, acá vemos cómo se mueve, digamos, el contenido del fósforo en función de la profundidad. Nuevamente compara estos tres sistemas de laboreo del suelo, y acá vemos cómo en estos primeros 20 centímetros, esta curva azul, que es este arado de reja, me da valores que son son pocos variables, y si uno se pone a analizar los primeros 10 a 12 centímetros de un sistema de no remoción, un sistema de siembra directa, cómo estos altos valores, digamos, enmascaran lo que es en realidad el valor promedio de los 20 centímetros, y entonces en este punto, cuando uno habla de siembra directa, nuevamente caemos en esta disyuntiva. En una época se empezó a hablar, bueno, ¿qué hago? Tengo siembra directa, se estratifica, tomo muestra de los primeros 10 centímetros y después de 10 a 20 y mando a analizar por separado, trabajo con los 20 centímetros,
nuevamente los modelos de diagnósticos que han trabajado con siembra directa a 20 centímetros tienen resultados que son muy parecidos a lo que son estos valores de diagnóstico que se hicieron en la época en que se elaboraba el suelo, y no hay mucha diferencia cuando uno analiza, digamos, uno interpreta el dividir de 0,10 10 a 20, por lo que, digamos, como forma resumida, tomar estos primeros 20 centímetros, independiente de si yo estoy en un sistema que mueve el suelo o estoy bajo sistemas de labranza mínima o siembra directa. Otra cosa importante que nos permite ver este gráfico acá es el hecho de cuando uno hoy decía tomar la submuestra de suelo todas a la misma profundidad. Fíjense que si yo tengo un muestreador o me voy con el muestreador, con el barreno más abajo, a los 20 centímetros, en promedio voy a andar acá alrededor de los 50 ppm. ¿Qué pasa si yo alguna de las submuestras no profundizo los 20 centímetros y tomo a 10-12 centímetros? Como digamos este valor alto me puede llegar a enmascarar en el promedio final, cuando yo los mezcle, me puede llegar a enmascarar el valor verdadero que yo tengo de fósforo, por ejemplo, en este lote. Entonces, la importancia de cuando uno toma la muestra, mantener lo que es la profundidad de muestreo. Bueno, hasta acá esta primera parte, yo les contaba. Ahora voy a dar paso a Juan Pablo. Bueno, Romy, muchas gracias. ¿Se alcanza a ver o no? Romy. Perfecto, Juan, se ve. Sí, Bueno, se ve. listo, Sí. bárbaro. Bueno, Juan, buenísimo. ¿cómo son, por el tema del cálculo, cómo son los tiempos? ¿Qué estimas lo tuyo más o menos? No, 15 minutos. Perfecto, yo para ir sabiendo nomás. Bárbaro. Listo, bárbaro. Cualquier cosa me... Bueno, siguiendo con lo que veníamos hablando con Romy, más que nada lo que nos vamos a centrar un poco es en la frecuencia de muestreo. Vamos a tener en cuenta de que tenemos que armar toda la logística, digamos, al momento de la fertilización, si estamos pensando en alguna fertilización o algún análisis químico del suelo con un objetivo de fertilización, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una determinada anticipación en el muestreo, cosa de que el laboratorio tenga el tiempo necesario para poder entregar los resultados en tiempo y forma y poder de esa forma armar toda la logística de la aplicación del fertilizante, ya sea previo a la siembra o a la refertilización de algún cultivo. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, digamos, los tiempos que van manejando los laboratorios, que consultarlo previo, digamos, hasta a cuando uno lleva la muestra o antes del muestreo, consultar los tiempos que llevaría. Suele pasar, que nosotros trabajamos en el laboratorio, es que épocas previas a la siembra se suele saturar, digamos, de muestras, porque más o menos en la misma época todos los productores largan con la siembra y necesitan tener un buen diagnóstico, entonces es importante, digamos, consultar eso para no tener algún problema luego en el diagnóstico de la fertilización, digamos, por los tiempos. Para el caso de pastura, tener en cuenta con antelación toda la dinámica de los nutrientes para el aprovechamiento de las mismas, y en el caso de que realicemos algún monitoreo o seguimiento de lotes, tratar de hacerlo al muestreo en la misma época. Se sugiere la época invernal, en la cual la temperatura del suelo es baja, y eso hace que la dinámica de la actividad biológica y la variación de los valores de los análisis es bastante baja, digamos. Entonces eso ayuda un poco a hacer algún monitoreo si uno quiere ir haciendo un seguimiento de determinados lotes con una determinada frecuencia en el tiempo, digamos. Esa reiteración o frecuencia de muestreo siempre tiene que realizarse cuando hacemos un muestreo, un monitoreo, tener en cuenta que tiene que ser siempre en la misma época del año y después del mismo cultivo. Eso es lo que nos asegura un poco que podamos hacer algún diagnóstico de cómo ha ido variando la fertilidad química de ese suelo, digamos. Tener en cuenta también de que aconsejamos de que repetir los muestreos y con una frecuencia no mayor a 2 o 3 años, teniendo en cuenta de que si hacemos el monitoreo
y tener en cuenta, con lo que ya dijo Romy, hacer un muestreo de suelos en el cual tengamos una suficiente cantidad de submuestras, si es el caso de que queremos evaluar, por ejemplo, fósforo extractable, tener en cuenta de que se aconseja para el tema de monitoreo realizarlo cada 2 o 3 años y con una alta intensidad de muestreo, o sea, con llegar a las 50 submuestras, un trabajo un poco más pesado, digamos, porque tenemos que tener en cuenta de que sea representativo del lote. En cultivos perennes también tratar de muestrear cada 2 años, previo a la cosecha, más que nada en la época de floración. Cuando hablamos de perennes tenemos que tener en cuenta también el tema de frutales. Pecan, que hay muchas consultas, digamos, por parte de muchos productores acá en la provincia, entonces tenemos que tener en cuenta. Esa frecuencia de muestreo llegará a ser más intensa cuando tengamos en cuenta algunos cultivos que son más tecnificados, ya sea flores, hortalizas o cultivos más intensivos en los cuales vamos a tener que aumentar esa frecuencia de muestreo. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Y acá vamos un poco a la parte práctica, digamos, de cómo es el muestreo. Bueno, tener en cuenta de utilizar bolsas plásticas limpias, lo mejor posible sin un uso previo, y más que nada tener en cuenta de no estar utilizando bolsas que hayan tenido algún contacto con algún químico. Tarjetas de identificación, ya vamos a ir viendo cómo es el acondicionamiento de las muestras. Fibrones o viromes, se aconseja también el lápiz, porque no pierde por el contacto con el agua, con la humedad, eso se borre. Hilo, cuchillo. El cuchillo es como muy interesante a la hora de tratar de ver la profundidad de los horizontes, nos ayuda también a nuestros suelos a tratar cómo es cuando se pega mucho en el barreno o en los muestreadores de fertilidad, nos da una buena mano. Bueno, cuadernos de registro, GPS, hoy por hoy los teléfonos tienen ya un GPS incorporado, eso nos ayuda muchísimo. La cinta métrica para ir viendo la profundidad de cada uno de los horizontes, la profundidad de muestreo, ir corroborando eso porque es esencial, como decía Romina, que las submuestras sean lo más homogéneas posible. Bueno, vamos a ver si no tenemos un barreno o si justo nos surgió un muestreo y no tenemos ningún muestreador, cómo utilizar la pala para eso, para hacer el muestreo, el barreno, algún muestreador de fertilidad. En el caso de algunas muestras, que ya vamos a ver, haremos alguna conservadora para observar la variación de la temperatura, nos hará de que el resultado del análisis sea lo más representativo posible de lo que está pasando en el lote. Bueno, los barrenos. Si nosotros nos vamos a lo que es la provincia de Entre Ríos, nosotros los vemos como muy viables y hemos tenido unos buenos resultados con estos barrenos tipo Edelman, que se llaman, que son adaptados para suelos arcillosos, que tienen una especie de tirabuzón, en el cual uno puede ir en profundidad muestreando. También en provincia de Santa Fe, que son suelos un poco más francos, más limosos, hay colegas que utilizan más ese muestreador tubular o de media caña que le llaman algunos. Es interesante, acá suele pegarse. Alguna gente por acá de suelos, que maneja suelos más molisoles, lo utiliza bastante. Así que bueno, es interesante por ahí tener en cuenta, y más que nada el material. Cuando muestreamos suelos muy vertisoles, tener en cuenta que sean de acero forjado, eso es muy importante, porque nos ha pasado, digamos, que se doblan o pierden la rigidez, digamos, en nuestros suelos. Bueno, los barrenos. ¿Cuál es la cuestión interesante en esto? Y ponemos hincapié porque hay muchas consultas de los comitentes, de los clientes, consultándonos cuáles los mejores. Por ahí el tema de, como les contaba hoy, estos barrenos lo que nos hacen es que nos permiten muestrear en diferentes profundidades. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el volumen de la muestra es suficientemente pequeño. Esto lo usamos para lo que sea hacer los perfiles de humedad, para hacer muestreo en profundidad, digamos, para todo lo que es frutales, para hacer alguna corroboración a campo de algún perfil de nutrientes o evaluación de algunas características físico-químicas del suelo.
Después están los muestreadores de fertilidad, los muestreadores de tachito que se dicen, son muy interesantes porque son sencillos y rápidos. Uno puede extraer las submuestras bien homogéneas a la misma profundidad, toman un volumen suficientemente pequeño, digamos, y permiten hacer la mayor cantidad de submuestras en el menor tiempo. La complicación que tenemos nosotros en suelos arcillosos es que se suelen taponar, digamos, entonces es toda una complicación y una demora de tiempo el hecho de cómo es de destaparlos, tener en cuenta que sea de una forma cuasi cónica, digamos, cosa de que se pueda destapar con mayor facilidad, digamos, más que nada la punta. Bueno, la pala, ya que si no tenemos a mano ningún muestreador de fertilidad, lo interesante de la pala es que nosotros podemos extraer, digamos, la muestra y tener en cuenta que al momento de sacar la submuestra, de extraer la submuestra, debemos cortar con el cuchillo los extremos y dejar la parte central. De ahí tenemos que tener en cuenta también la profundidad de muestreo, ya que, como decía Romina, están la mayoría de los métodos calibrados a los 20 centímetros, entonces tener esa característica, digamos, y esa profundidad en cuenta, digamos, cuando uno realiza los muestreos, tratando de eliminar los extremos y dejar la parte central de la pala. Otra cosa interesante cuando hacemos los muestreos es tratar de, en lo posible, eliminar todo resto vegetal, o todo resto que no sea suelo, digamos, con el fin de poder luego transportarla al laboratorio sin mucha contaminación de residuos, más que nada vegetales. Yéndonos a la parte un poco de física del suelo, que después vamos a volver, tenemos el cilindro de densidad aparente. Hoy por hoy se está consultando muchísimo, digamos, en el tema de física del suelo, un poco para evaluar la tridimensionalidad del suelo y tener en cuenta el espacio poroso del suelo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay muchos en el mercado. Hoy por hoy son muy interesantes unos muestreadores que tienen teniendo en cuenta que tienen un encamisado. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un cuerpo de metal filoso, como vemos acá en la punta de que tiene la función de cortar e ingresar al suelo, y en el interior se colocan distintos cilindros, los cuales ellos no afectan, no compactan las paredes del suelo, dándonos un valor muy exacto del valor de la densidad aparente que tiene un suelo. Entonces, de esa forma es muy interesante porque el cilindro no entra en contacto con las paredes del suelo y no impacta y no llega a compactar. Entonces, si nosotros queremos evaluar la densidad aparente y junto con esa la porosidad total del suelo, es muy interesante para obtener muestras sin perturbar, digamos, el volumen original del suelo. Después hay otros un poco más complejos y más caros, como los muestreadores columnares, que son tipo martillo neumático, que tienen la capacidad de ingresar en el perfil de suelo, y de esa forma podemos evaluar el contenido hídrico con una sola solo perfil de suelo. Llegan hasta el 1,20 m, 1,50 m o más, de acuerdo a la punta que se compre. Y podemos evaluar también la densidad aparente y ver, hasta podemos hacer un reconocimiento del perfil de suelo, viendo algunas características de color, profundidad, cambios texturales que podemos llegar a ver. Otros también son los muestreadores automáticos, que combinados a algún vehículo, vemos que hay algunos caladores también hidráulicos, que en algunas empresas hasta tienen en paralelo un penetrómetro digital. Entonces de esa forma podemos medir también la resistencia mecánica, que ya vamos a hablar un poquito ahora en un ratito, y podemos evaluar mucho más rápido y mucho más ágil hacer el muestreo y evaluar lo que sería los perfiles de suelo a distintas profundidades y a su vez la resistencia mecánica. Bueno, luego de haber obtenido la muestra, como veíamos, imagínense que nosotros extraemos, si queremos hacer un muestreo de
de fósforo extractable, como decía Romy, serían 50 puntos dentro del lote. Eso tiene un volumen considerable, y por ahí nosotros, dentro de lo que sería el laboratorio de suelos, necesitamos una muestra mínima, un volumen mínimo de muestra como para llevar al laboratorio, y de esa forma entonces está lo que se llama el acondicionamiento de la muestra. Todo lo que tenemos que hacer luego del muestreo y previo a lo que sería el envío de la muestra al laboratorio. Entonces, luego de extraída la muestra, se puede llevar a un lugar, a una mesa limpia, digamos, o con un nylon que se puede utilizar, y se procede a lo que sería el cuarteado de la muestra. Si el volumen de la muestra compuesta es muy grande, entonces vemos que se divide en 4, y de ahí se van extrayendo los extremos y se van eliminando el resto, se homogeneiza todo, y de esa forma tenemos, achicamos el volumen que sería para lo que sería el traslado de la muestra, si utilizamos algún tipo de transporte, o algún correo, o si la llevamos y tenemos que llevar muchas muestras al laboratorio, es interesante este método de cuarteo, digamos. Identificación de la muestra. Hay que tener en cuenta, digamos, que debemos identificar muy bien la muestra, porque lo más probable es que la muestra llegue al laboratorio de parte de una persona, de algún transportista, o de alguien que pasó a recolectarla, o de alguien que se la llevó de gauchada, digamos, al laboratorio. Entonces por ahí suele pasar de que no sabemos bien de dónde viene la muestra, cuál es el potrero, algunas cosas que después, cuando entreguemos el protocolo de resultado de análisis, quien estaba interesado en los resultados pueda decidir o identificar bien cuál era la muestra de cada uno de los lotes. Eso tener mucho en cuenta, digamos, y a su vez tener en cuenta también el hecho de que por ahí, si uno mete la tarjeta dentro de la bolsa con el suelo, en contacto con el suelo, se suele humedecer. Si está en un papel y escrito en un papel común y escrito con virome, se suele borrar, se suele romper el papel. Entonces, tener en cuenta, o por ahí, si no, poner doble bolsa, una bolsa con la muestra de suelo y luego otra bolsa en la cual podamos poner la tarjeta dentro, que eso nos facilita muchísimo a la hora de identificar la muestra. Doble tarjeta, como dice ahí, conservación y transporte de la muestra. Si vamos a hacer más que nada lo que es nitratos o sulfatos, que son muy dependientes de la microbiología de suelo, es importante en temporadas cálidas o de altas temperaturas mantener alguna refrigeración sin congelar la muestra. Por ahí si demora, se aconseja que no demore mucho tiempo de la extracción de la muestra hasta el ingreso al laboratorio, que no pase más de 2 días. Pero si nosotros llegamos tarde del campo, lo ideal es por ahí colocarla en la parte inferior de la heladera, que esté refrigerada, digamos, y de esa forma luego colocarla en alguna conservadora, con esos geles que vienen, que son muy comunes de ver en el campo, más que nada en los campos ganaderos, con el tema de conservación de vacunas, y remitirla al laboratorio. Tener en cuenta que esa muestra no tiene que ser nunca congelada, nunca meter al freezer, digamos. Y el volumen de la muestra, más que nada, es otra consulta que nos llega muchísimo al laboratorio, más o menos entre medio kilo y 1 kilo de muestra, es lo más común para análisis de rutina y las técnicas más comunes. Precauciones y lugares donde no tomar una muestra, que eso tener en cuenta, digamos, bordes, caminos y cabeceras, bajo alambrado, porque es una situación distinta a lo que sería el lote. Terrazas, hay que tener en cuenta que la terraza ha sido un movimiento en el cual lo más probable cuando se hacen los canales, se deposita material inferior de estrato o de horizontes inferiores del suelo a la parte superficial, entonces eso cambia, y vemos que por ahí en algunos casos el cultivo varía muchísimo, digamos, en su coloración y todo, porque justamente estamos utilizando horizontes que son inferiores, con menor contenido de materia orgánica y menor contenido de nutrientes. Entonces eso cambia un poco lo que sería la coloración y hasta por ahí el rendimiento también, si fuera el caso de que sacamos estratos muy inferiores. Aguadas, tranqueras y comederas por las deposiciones que tienen los animales, muy en cuenta, hasta lugares históricos donde han sido en algún momento en campos que han
abandonado la ganadería y se han volcado 100% a la agricultura, tener en cuenta eso. Lugares donde se concentra la hacienda, donde hemos dado de comer. Y zona de cárcavas, que ha habido una pérdida de material de suelo, o en caso de los bajos también depósitos de materiales superiores, digamos, hay que tener mucho en cuenta porque no son zonas representativas, como decía Romy. Las consideraciones rápidas así va a tener en cuenta para el muestreo de la fertilidad física, que nos llegan muchas consultas al laboratorio, más que nada cuando hacemos el método del cilindro para lo que es densidad aparente, tener en cuenta que esa muestra es una muestra sin disturbar, en el cual tenemos en cuenta lo que es las partículas sólidas del suelo, tanto minerales como orgánicas, y a su vez también el espacio poroso. Entonces, a partir de eso tenemos que tener en cuenta que esta densidad nos va a servir para llevar a una tridimensionalidad ese suelo, para cálculos de agua útil o de lámina de agua, para ver la cantidad de nutrientes por metro cúbico, por hectárea, en profundidad. Vamos a tener muchas aplicaciones y entonces tenemos que tener en cuenta de que es esencial el hecho de que cuando hacemos el muestreo de densidad aparente, que sea cercano a capacidad de campo, que sea luego de una lluvia, 48 horas, 72 luego de una lluvia, o que el suelo esté húmedo, pero no tan saturado, tampoco tan lleno de agua luego de una lluvia. Hay que esperar a que se oree un poquito el suelo y luego traemos la muestra. Un mínimo de 5 muestras, que en este caso son muestras, las cuales se promedian, para lograr algún nivel de confianza aceptable, digamos. Para lo que es estabilidad estructural, también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que mantener, digamos, la arquitectura de la fase sólida del suelo, teniendo en cuenta más que nada lo que es el espacio poroso, y vamos viendo cómo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de extraer las muestras, que las muestras no estén disturbadas. El momento de muestreo, como les dije anteriormente, también es la capacidad de campo. Está con una pala, una muestra de 1 kilo, evitando lo posible que se disturbe. De esa forma, nosotros lo que tenemos que hacer es descartar toda la porción de suelo que está en contacto con la pala por las caras de rompimiento naturales que tiene el suelo. O sea, ir tratando de sacar, cuando uno introduce la pala, genera una presión en la muestra, hay que tratar de que esa presión no sea tan marcada, y a su vez, si se llega a dar, tratar de eliminar esa zona en la cual el suelo estuvo en contacto con la pala. Lo ideal es tomar al azar 8 a 10 muestras por cada situación que vamos a estudiar. Se recomienda no menos de 3 a efecto de lograr algún nivel de confianza aceptable. Otro muestreo interesante que nos consulta muchísimo es la resistencia mecánica a la penetración, utilizando un penetrómetro. En este caso, en el laboratorio poseemos un penetrómetro digital, en el cual la resistencia mecánica es la fuerza necesaria por unidad de superficie para introducir una punta cónica, y hace como una simulación de lo que sería una raíz de un cultivo. Se establecen valores críticos de esa resistencia mecánica, pero hay que tener en cuenta que esta determinación está muy influenciada por el contenido hídrico del suelo, por lo cual la determinación es próxima a capacidad de campo. Con todo esto, con este resumen un poco de densidad aparente, estabilidad estructural y resistencia mecánica a la penetración, muchos autores aconsejan que el momento ideal para hacer todas estas evaluaciones de física del suelo sea luego de la cosecha de los cultivos de verano, o sea, todo el otoño, en el cual son momentos, otoño-invierno, previo a la siembra de algún cultivo de invierno, hacer todas las evaluaciones, porque es un momento en el cual el perfil en la mayoría de los años se encuentra bastante bien dotado de humedad, y eso hace que nos ayude muchísimo a hacer todas estas determinaciones físicas del suelo. Bueno, acá lo que tratamos de resumirle un poquito con algunas herramientas gratuitas que como creemos que son por ahí interesantes para utilizar, es cómo diseñar un muestreo de suelo.
Lo primero y principal, cuando algún comitente nos pide que realicemos el muestreo de suelo, ya sea para lo que es física del suelo, química, para algún estudio de factibilidad o algún estudio de mapeo de suelos, lo que hacemos es, primero y principal, es pedir un archivo KMZ, que es generado con Google Earth, para determinar los límites del campo o el lote a muestrear. A partir de ahí, nosotros tenemos la información para el caso de lo que es la provincia de Entre Ríos, tenemos digitalizado en el visor GeoINTA todo lo que sería el mapa de suelo, y cliqueando en la zona donde está más o menos ubicado el lote, podemos determinar cuáles son los suelos que dominan el área. De esa forma, con toda la información que vamos teniendo, vamos recopilando, podemos a su vez también con Google Earth o con otra herramienta como es los modelos digitales de elevación, utilizando algunos programas como Global Mapper, podemos marcar las zonas con distintas pendientes o la topografía, ya que la mayoría de los suelos, y más que nada lo que son de Entre Ríos, están muy marcados o muy relacionados con la topografía. Entonces, de esa forma, podemos marcar los sectores en el campo correspondientes a la distinta topografía, y de esa forma marcar con polígonos KMZ los distintos lotes con distinta topografía. De esa forma, lo cargamos en el teléfono con un programa que es gratuito, Mapir, usamos nosotros, hay un montón de herramientas para eso, para que nos vaya guiando dentro del campo cuáles son los límites que nosotros marcamos con la información previa del muestreo, digamos, que fuimos recopilando con toda la información de los suelos. De esa forma, lo que llegamos es a un mapa, que en este caso es un mapa de suelos o un mapa de aptitud, también hicimos con lo mismo, muestreando las distintas zonas del campo para ver cuál es la aptitud de suelo de cada una de ellas. Es una herramienta, un comentario como para mostrarles algunas herramientitas que nos ayudan muchísimo a lo que es el muestreo de suelo para algunos trabajos específicos que realizamos, y que justamente nos ayudó a dar alguna información al cliente que justamente nos pidió este trabajo. Bueno, como para ir cerrando un poquito ya este taller, a pedido de Federico, con los tiempos creo que vamos cumpliendo. Cada suelo necesita su diseño de muestreo y su análisis. Hay factores que afectan la toma de decisiones y que van a definir el muestreo. Y eso va a ser en función de lo que yo necesite obtener de esos resultados. Es fundamental tener en cuenta todo lo que dijo Romy con el tema de variabilidad, exactitud y precisión, todo lo que es la dosis, la evolución temporal, la profundidad, las determinaciones, tanto químicas o físicas, que después van a definir el muestreo. Vamos a ver cuál es la intensidad de muestreo, cuál es el diseño, la profundidad a la cual vamos a ir evaluando, cuál es la época del año y cuál es la preparación o envío o acondicionamiento de las muestras para el posterior envío de los resultados al laboratorio. Entonces, los objetivos de un buen muestreo de suelo es justamente delimitar la unidad de muestreo con la información previa, como les fuimos mostrando, diseñar ese muestreo en cuanto a la variabilidad de lo que queremos muestrear, determinar la profundidad del muestreo, ya sea 1 hectárea, 10 hectáreas o 100 hectáreas, nunca extraer menos de 20 submuestras por una cuestión de variabilidad que ya lo hablamos hoy con Romy, y que cada una de las submuestras tratar de conservar el mismo volumen y la misma profundidad de suelo. Mantener siempre la misma época de muestreo para lo que es monitoreo, y un correcto acondicionamiento de las muestras de acuerdo a la finalidad en la cual uno quiera analizar. Bueno, siempre lo pongo a colación, de acuerdo al Colegio de Profesionales de la Agronomía hay que valorizar el muestreo de suelo como algo fundamental. Hoy por hoy el COPAER sugiere a sus matriculados un costo de 1.875 pesos, alrededor de $19 por muestra, la extracción de la muestra. Eso es muy importante lo que marcaba Federico hoy con el tema de la profesionalización del muestreo y la valoración de esta técnica, así que bueno, eso es importante para los colegas, más o menos comentar ese tema.
también tener en cuenta, hoy por hoy están distintos programas nacionales de interlaboratorio, en las cuales cada año se van haciendo análisis interlaboratorios para ir probando, ir viendo cómo estamos con respecto a los colegas laboratorios, o sea que está bueno consultar de que el laboratorio al cual estoy llevando está participando de las rondas o los programas nacionales de interlaboratorio de suelos, porque eso hace a que también se mejore la calidad de los resultados de los análisis. Y Romy trabaja muchísimo en ese tema, en el tema de interlaboratorio, así que podemos comentar también un poco de eso. Como para presentar, nosotros tenemos, además, el laboratorio de suelos, que hace todo lo que es determinaciones de análisis físico-químicos y físicos de suelo, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Entre Ríos, así que bueno, era para comentar ese tema. Y bueno, yo creo que ya estamos, Romy, así que bueno, les agradecemos a todos el tiempo dedicado